Estamos de regreso, estamos aquí, seguimos en el estudio de televisión de la Escuela de Comunicación Social, aquí en el campus de la UCAP desde Caracas. Gracias a todos los que están con nosotros conectados desde distintas partes del mundo, a los que son estudiantes. Además aquí están representantes de SECOSO, del Centro de Estudiantes de Comunicación, que también han trabajado muy duro y que todos los días pues trabajan muy arduamente. Además es un trabajo que es absolutamente incondicional para que la vida universitaria de cada uno de nuestros estudiantes sea un poquito mejor y por supuesto de la mano de todas las autoridades de la escuela. Así que a ustedes que son estudiantes, a ustedes que son egresados, a los que incluso no tienen que ver con la Escuela de Comunicación Social directamente, pero que hoy nos están sintonizando, gracias por estar acá, gracias por contactarnos. Y ahora vamos a empezar con un segmento espectacular, con unas invitadas de lujo además, que van a estar con nosotros, para hablar del mundo de la publicidad, del mercadeo, de la comunicación social enfocado en esta parte. Además, en un rato van a contar con la presencia del profesor Alex Useche, quien va a estar moderando y acompañando una conversación también bellísima sobre el mundo audiovisual. Así que para mí es un placer presentar a nuestras invitadas. Además, Mariana está con nosotros, Mariana Frías, quien es la presidenta de ARS. Ella está con nosotros de forma remota desde Miami. Mariana, por favor, confírmanos que nos estás escuchando correctamente y enciende tu cámara para que todos aquí puedan verte. Perfecto, ya tengo cámara encendida y las escucho perfecto. Bienvenida, Mariana, buenísimo. Además aquí nos acompañan de forma presencial con nuestras medidas de bioseguridad, por supuesto, la profesora Tiziana Polesel, quien además es exdirectora de la Escuela de Comunicación y actual presidenta de Consecomercio. Gracias, profe, por estar aquí. Gracias. Y la profesora Xiomara Zambrano, quien además actualmente tiene un cargo sumamente importante porque es la representante para Venezuela del Latin America Communication Monitor. Ahora, de todas maneras, yo voy a presentar un resumen de cada una de ellas. Gracias, profe, por estar con nosotros. Es difícil hacer un resumen de tanta trayectoria, de tanto profesionalismo. Tienen un recorrido profesional increíble y eso las hace, por supuesto, unas invitadas de lujo para que estén con nosotros. Además, yo tengo que contarles que fui la última generación del pensum derogado de nuestra escuela, cuando existían 3 menciones, ahora hay 8 concentraciones, como todos saben. Y yo elegí la concentración, en ese momento mención, de comunicaciones publicitarias. Así que para mí es un placer tenerlas aquí. Son un ejemplo a seguir, por supuesto. Así que voy a pasar a leer brevemente sus perfiles para que ustedes entiendan el porqué de esta introducción. Y vamos a tener una conversación con ellos de distintos temas para que ustedes sepan no solamente la historia y su recorrido en la escuela, sino cuáles son esas nuevas tendencias y qué es lo que viene dentro de este mundo. Voy a comenzar con Mariana. Mariana Frías es licenciada de Comunicación Social de esta casa, es profesora además de la Universidad Monte Ávila, es miembro de las juntas directivas de FEDAP, de NANCHAM, el Dividendo Voluntario para la Comunidad y el Hospital Ortopédico Infantil. Con más de 30 años de experiencia local y regional en Estados Unidos, además, en el campo del mercadeo, de la comunicación, y más de 12 años formando nuevas generaciones de comunicadores, Mariana se describe como una mujer apasionada por la innovación, el negocio de las ideas generadoras de resultados, la creación de espacios de aprendizaje y crecimiento. Entre las marcas destacadas están las multinacionales Always, Pampers, Ariel, Pepto-Bismol de P&G, Nokia, Energizer, Chic, Toyota, Farmatodo, Mercantil Servicios Financieros y también unas locales hechos en Venezuela como Alfonso Rivas y Plum Rose. Como representante de la tercera generación de su familia pionera de la publicidad en Venezuela, Mariana ha sabido llevar todos esos valores y principios de su empresa familiar a todas las interacciones personales en cada corporación en la que ella ha brindado su servicio. Su foco, su tenacidad y la capacidad estratégica le ha permitido conducir con éxito esa empresa que todos conocemos dentro del mundo de la publicidad, que es ARS, manteniéndola en el top 3 de las agencias de Venezuela por más de 14 años y abriendo camino en mercados internacionales, ya con oficinas en Florida y otras alianzas en Colombia y en Panamá. Así que, Mariana, es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. No puedo estar más contenta de estar aquí celebrando los 60 años con ustedes y además mi casa alma mater a la cual me siento tan afín y acompañada de estas dos grandes, por supuesto. Seguro que sí. Ahora voy a permitirme leer también un resumen. Esto es muy difícil. Yo admiro a la profesora Genevieve que hizo esto porque, como les digo, es mucha la experiencia y la trayectoria.
La profesora Tiziana Polesel es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene máster en Ciencias de Gerencia Profesional y Administración de Empresas, ambos de la Universidad de Miami. Además, en el sector del comercio con Requieca, que es una empresa familiar minorista de repuestos para camiones pesados. Tiene experiencia también en el sector de los servicios con Mercaproyectos Compañía Anónima, que está dedicada a la investigación de mercados, y Mercastereo, compañía anónima, que es una operadora de la emisora B96 FM en Barquisimeto. Fíjense que no se queda solo en el mundo de la publicidad, en el mundo del comercio, sino que también en el mundo audiovisual, con además un medio de comunicación que yo amo, que es la radio. Además es profesora de la Escuela de Comunicación Social de esta casa, de la UCAP. Fue su directora entre el año 2007 y 2019, con quien además compartí muchos espacios en el Consejo de Escuela, y después en el Consejo Universitario. También tiene muchísima experiencia, trayectoria en la actividad gremial. Actualmente saben que es presidenta de Consecomercio, además una institución que ha estado muy en la palestra pública y que ha sido muy tomada en cuenta en la opinión pública por todo lo que se está viviendo en Venezuela, y la verdad es que ha sido increíble tener su representación allí. Fue presidenta de Canidra, la Cámara Comercial de Autopartes, del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, entre 2017 y 2020. Es miembro de la Junta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, y como ya dije, además presidenta de Consecomercio. Así que un placer tenerte con nosotros, profesora Tiziana. Aquí también voy a presentar, ya por último, pero no menos importante, nuestra tercera invitada de hoy, quien es Xiomara Zambrano. Ella además es licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, es docente e investigadora de pre y de posgrado de esta casa, de la UCAP, es representante para Venezuela, como mencioné hace minutos, del Latin American Communication Monitor, de EUPREBRA, y que es la European Public Relations Education and Research Association. Es miembro de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, AICM, es consultora y asesora organizacional en comunicación, responsabilidad social y liderazgo. Además es ganadora, con muchísimo orgullo, del premio al periodista de RC 2021 de Benancham. Felicidades por eso. Sí. Fue profesora en el posgrado de Mercadeo de la Facultad de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Es expresidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de Fede Cámaras y de Consecomercio. Además es colaboradora de CEDICE, es miembro y conductora del programa Responsabilidad Social Hoy en la emisora web fedecámarasradio.com, así que de una vez hago la invitación para que vayan a oír el programa y a escucharla por allí. Gracias, Xiomara, por estar con nosotros. Además, ahorita me estaba diciendo que algunos de sus alumnos hicieron trabajos relacionados con Ararauna, así que me llena de orgullo que estemos todas conectadas de alguna manera, ¿no? Así que gracias a ustedes por estar aquí hoy. Vamos a comenzar hablando de su experiencia en la universidad, de su experiencia en la Escuela de Comunicación. Cuando ustedes llegaron, que suena loco, pero ellas también estuvieron allí, donde están muchos de ustedes hoy siendo estudiantes, donde yo estuve hace muy poquito tiempo siendo estudiante, y ahora desde el rol de egresadas y desde el rol de expertas en este mundo de la comunicación publicitaria y sobre todo corporativa. Para quienes están en esa concentración, este es un espacio para aprender muchísimo. Que nos cuenten un poco, si quieres comenzamos con Xiomara, acerca de tu experiencia en la universidad y cómo has visto esa aplicación práctica de lo que aprendiste en las aulas, de lo que aprendiste en la UCAP. Ok, gracias Andrea por esa presentación, muchísimas gracias, y de verdad agradecida estar aquí. Ok, primero hagamos una pequeña salvedad. Yo egresé como comunicador social y en ciencias sociales en la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, esas cosas que uno aprende en la vida, que el destino cuando te toca algo, te toca, así tardes un montón de tiempo. Tal cual. Yo me vine de San Cristóbal, asumo, así la gochita típica, me vine para Caracas, tenía una beca en la Católica y me vine a estudiar en la Escuela de Ciencias Sociales, Relaciones Industriales. En ese entonces, el listado del CNU salía tarde, así que estudiando yo aquí en la Católica, ese primer año de Ciencias Sociales, salía a central en comunicación social, porque a mí me gustaba la comunicación social. Sin embargo, en ese entonces, en esa época, te decían, no, periodismo no, te vas a morir de hambre, etc. Me vine para la otra carrera. Entonces, me fui para la UC, estudié allá, de hecho, el profesor Marcelino, que estuvo por acá,
fue mi promo cuando yo salí, cuando egresé. Y con la vida, a mí me gustó, siempre tuve la vocación docente, me fui por el área corporativa desde que egresé de la UCB, y en algún momento del camino, ya yo había dado clases, estaba dando clases en la UCB, había dado clases en otra parte en comunicación social, me vino la oportunidad de volver a la Católica, y vine para acá, y aquí estoy, y tengo tiempo, entonces dije, bueno, un montón de años después, cuando yo entré a esos pasillos a dar clases el primer día, y dije, wow, si te toca, vuelves para acá. Y bueno, desde ese entonces, aquí estoy, me encanta, he hecho además carrera, he descubierto además que me gusta mucho la investigación, algunas cosas con el SIC, estoy en la parte de investigación con los muchachos, de hecho tú tienes la experiencia por las chicas que fueron a investigar tu medio, y es una de las cosas que más disfruto. Las clases que doy, pero sobre todo darles el acompañamiento, coaching para que hagan sus proyectos de investigación, porque hoy en día cada vez más es un área que necesita, la comunicación necesita mucha métrica, necesita mucha indagación y enseñarles a ver el mundo con unos criterios bastante técnicos, no solamente pasión, sino también ponerle y aprender a ver las cosas más allá de lo que está allí. Entonces la Católica me da una plataforma para investigar increíble. Seguro, profe. Tiziana, cuéntanos. Bueno, yo sí estudié toda la carrera aquí, en la Escuela además de Comunicación Social, a principios de los años 80. Bueno, fue evidentemente un momento en el que compartí además los estudios empecé a trabajar enseguida en medios, con la idea, bueno, de tratar de incorporar, y además no dejé nunca de trabajar en la empresa familiar, todo ello porque todo quedaba cerca además, desde el punto de vista espacial, ¿no? Vivía aquí cerca, trabajaba cerca, y entonces, bueno, hubo toda una combinación de factores. Siempre quise estudiar periodismo, pero una vez dentro de la escuela, un poco por el trabajo que hacía, me di cuenta que quizás era mejor lo que en aquel entonces se llamaba mención, publicidad y relaciones públicas. Combinaba un poco mejor con el trabajo que yo estaba haciendo, aunque sí, desde ese momento siempre me gustó mucho la radio, pero se relacionaba más con mi trabajo esa mención. Regreso después de muchísimo tiempo a la universidad, atendiendo un aviso de prensa en donde buscaban muchos profesores en la escuela. Me llamó la atención porque realmente nunca había visto, en aquel entonces se leía los medios impresos, y bueno, vi ese aviso incluso bastante grande. La Escuela de Comunicación Social de la Católica solicita, y había como 5 o 6 materias, y bueno, me llamó la atención. Dije, bueno, déjame mandar mi currículum. Ya estaba en el campo laboral, ya tenía mi propia empresa, ya. Y bueno, fui seleccionada. Confieso que lo mandé diciendo, bueno, nunca he dado clases, no sé qué es eso, pero siempre me gustó, ¿no? De alguna manera. Y así comencé a dar clases hace creo que ya voy por 25 años más o menos, dando clases en la escuela. Estando dando clases en la escuela, me proponen dirigir la Escuela de Comunicación. Era un momento en el que en mi trabajo podía darme una pausa. El hecho de trabajar en una empresa familiar, pues de alguna manera permitió que en ese momento, pues todos los elementos se unieran. En mi familia les parecía que era un reto interesante, y mis hermanos y mi papá en ese momento dijeron, bueno, nosotros te sustituimos en la empresa mientras atiendes la dirección de la escuela, que en teoría era un cargo de 4 años. Se convirtieron en 9. Y fue una etapa para mí muy enriquecedora. Fue un posgrado porque además tuve la particularidad de estar la mitad del tiempo mientras fui directora con la rectoría del padre Luis Ugalde, y la otra mitad con la rectoría del padre Virtuoso. Entonces vi 2 estilos diferentes, ¿no? de conducción. Es un mundo totalmente distinto al mundo laboral, entonces te da otra perspectiva. Probablemente es uno de los escenarios que yo considero más democráticos que hay, porque tienes que sentarte en una mesa con todos los actores del proceso, profesores, estudiantes, los consejos de escuela, el consejo universitario.
Son mesas donde se reúne todo, profesores, estudiantes, egresados, autoridades. Hay una mezcla interesantísima y ese compartir consejo de escuela con todos los que hacen vida en la universidad es una experiencia muy, muy interesante, que sería además muy valiosa que el mundo político en algún momento pasara por eso, porque es realmente el cómo se debe manejar muchas veces el tema de las decisiones en instituciones como esta, ¿no? Insisto, fue una experiencia extraordinaria, pero no puedo dejar de mencionar que me correspondió a mí el tránsito del el régimen de menciones al régimen de concentraciones. Me correspondió durante mi gestión pues dirigir la reforma curricular, que debo decir que no fue un proceso fácil porque fue un cambio importante. O sea, ya la escuela venía del cambio anual a semestral, que también ese había generado algún tipo de diferencias, incluso en el cuerpo de profesores. El de las menciones, pues, el de las concentraciones, que es el vigente actualmente, bueno, fue un proceso complejo, pero interesantísimo, donde, por supuesto, a uno le tocaba tratar de poner de acuerdo a los diferentes actores, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia interesante, por supuesto, ya 9 años eran más que suficientes, la familia reclamaba el regreso a las empresas, y además la situación ya del país lo hacía necesario. Regresé a las empresas, pero como no me puedo quedar quieta, entonces regresé al movimiento empresarial que me llevó a la presidencia de Conce Comercio en este momento. Excelente, Tiziana, gracias por contarnos esa historia. Ahora vamos a escuchar a Mariana. Mariana, que como les comenté al principio, está con nosotros desde Estados Unidos, está de forma remota. Mariana, cuéntanos tu experiencia con la universidad y con esta escuela. Mira, tendría que empezar por decirte que para mí ingresar a la Católica fue un sueño cumplido. O sea, dentro del orgullo que significó para una familia de comunicadores y de publicistas el ser parte el poder entrar a comunicación social en ese momento era y es un gran orgullo. Mi relación con la carrera fue hermosísima. Yo desde que tengo recuerdo quise ser publicista, desde que nací quise ser publicista, y el vivirlo desde el ámbito del universitario fue súper enriquecedor. Evidentemente es un momento en donde el deseo enorme de que uno quiere dedicarse al trabajo y empezar a ver su vida profesional desarrollándose te contrapone a lo que las aulas te están formando académicamente. Entonces viví ese momento en que el estudiante lucha entre qué tanto lo académico y qué tanto digamos, lo ejecucional que la profesión te ofrece. Y eventualmente encontré el balance entre las dos partes. Es hermosísimo ver cómo las dos se nutren, porque para mí eso fue el gran logro. Yo empecé a trabajar en segundo año, en lo que sería ahorita creo que de tercer semestre, y realmente te debates entre qué haces en la organización versus que te quedas en la universidad, y fue el encuentro perfecto. Además, mi promo tiene gente increíble, desde Gladys Rodríguez, Sergio Novelli, Pedro Luis Torres. O sea, la verdad que mi promoción está llena de gente exitosísima, Emiliana Vegas, o sea, rodeada de gente exitosa y hermosa que además tiene un grupo de profesionales maravillosos. Una vez graduada, te diría que la maravilla es que uno nunca deja su universidad, sea por lo que significa en ese espacio de vida de aprendizaje y crecimiento como ser humano, o sea porque simplemente la Católica con sus principios pues te integra y te hace parte de ella de una manera magnética. Gracias a la empresa en la que trabajo, a ARS, a la Fundación Carlos Eduardo Frías, y además digamos inclusive a FEVAPA, la Federación Venezolana de Actividad Publicitaria, pues uno inevitablemente está relacionado con la escuela y está relacionado con la universidad. Hemos tenido a lo largo de nuestros tiempos distintas oportunidades de cooperación, y bueno, yo creo que eso es lo que al final me hizo ver mi oportunidad de ser profesora ahora, como lo fui durante 10 años en la Monte Ávila. De verdad, para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy, y UCAVista forever.
Mariana, así es, siempre decimos que dejamos de ser estudiantes, pero nunca dejamos de ser ucavistas. Y estoy segura de que los que nos están viendo también están pensando en eso, en el amor que tenemos por esta casa. Yo quisiera que ahora nos comentaran, además sé que es una pregunta que seguramente tengan ustedes, sobre las preguntas, envíenlas al chat a los que están con nosotros a través de Zoom, para que me las puedan ir pasando y al final nosotros vamos a contestar todas las dudas que tengan. Yo me voy a adelantar y sé que una seguramente va a ser, pues, que esa diatriba o esa disyuntiva, esa lleno, entre elegir entrar en una corporación, entrar en una empresa, de repente en Venezuela, en el caso venezolano, una transnacional, y escalar allí por muchísimo tiempo, por muchísimos años, y lograr un gran cargo, o incluso que te envíen a otro país, versus emprender, que ahora además el emprendimiento en Venezuela está muy de moda. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes? Yo creo que no es excluyente, pero de todas maneras quiero escuchar pues la opinión de cada uno de ustedes desde su experiencia, por supuesto, y viendo cómo se está moviendo, además respondiendo a una necesidad económica de la realidad venezolana, el tema del emprendimiento. Si quieres comenzamos con Xiomara. A ver, ok, gracias. A ver, volvamos para atrás la historia, ¿no? Porque el momento que yo me formé, que en un momento compartimos la misma generación, diferentes escuelas, pero una es Mariana y Ciana, básicamente los 80. En ese entonces, la realidad país era muy distinta, podíamos hablar de grandes corporaciones. Hoy en día, así como se habla Polar, se hablaba de Polar, Corimón, Sibenza, todo un background de empresas venezolanas, pero también multinacionales, por nombrar algunas, donde se hacían incluso grandes eventos de empresas de gerencia en el Teresa Carreño. Y uno tenía aquel espectro de país. Las petroleras, yo empecé en el movimiento, por eso siempre me mantengo cerca de los empresarios, del gremio, porque eso es igual una espinita. Cuando tú entras allí, no sales nunca. Yo empecé pasante, se dice, y allí hice muchos amigos que estudiaban comunicación social en la Católica. Entonces uno va viendo los dos mundos, las dos escuelas, te das cuenta que el sentimiento es el mismo, igual, un poquito diferente visión, pero más o menos lo mismo. Y en ese entonces tenías una oferta muy grande, entonces uno era pasante, pero tenías allí a la mano la posibilidad de entrar en diferentes espacios. En mi caso, a mí me apasionaba el tema petrolero, a mí me gustaban mucho los gremios empresariales porque me conectaba, o sea, uno veía a los grandes empresarios, uno veía la fortaleza que tenían los empresarios, o sea, el ser empresario, hombre o mujer, tiene una pasión que es una cosa muy especial. O sea, acercarte, ver sus historias, ver sus proyectos de vida, son emprendedores. Entonces, estar cerca de ellos es una cosa, siempre ha sido muy interesante. Y las grandes empresas pues eran mucho mundo. Entonces, en ese entonces yo me planteé entrar en PDVSA y sus filiales, todavía existen las filiales, y entré. Esa escuela para mí fue una cosa maravillosa, creo que todos los que tuvimos oportunidad de pisar PDVSA y sus filiales, o PDVSA ya sin las filiales, sino dividida en PDVSA Gas, PDVSA Occidente, Oriente, esta era la quinta empresa del mundo. Y yo esa experiencia no la cambio por nada. También en ese entonces, pues lo era entrar en otras empresas. De hecho, yo de PDVSA me llevó en ese entonces una amiga, gran colega de toda la vida, que ella tuvo el reto de montar la vicepresidencia de comunicación corporativa del Grupo Financiero Unión, de la banca venezolana en ese entonces, que era Rafi, y me jaló. Y me fui con ella, era un reto montar un área de comunicación corporativa en la banca tradicional venezolana. Entonces el mundo de las empresas te da un espacio, una estructura que no te lo da y una visión. Sí. Sí, exacto. A mí me gustaba trabajar por mi cuenta, pero el estar en una empresa, sea multinacional o sea venezolana, te da una escuela que complementa tu formación universitaria. Entonces, yo a mi hija se lo digo, yo quiero emprender, no, usted primero fórmese en una empresa y después sale, porque si tú eres emprendedor y eres innovador, lo vas a hacer. De hecho, yo lo hice, yo me lancé con mi agencia, estando viviendo fuera, me fui a vivir por razones personales a Margarita, allí volví a conectar con los empresarios, volví a ser asesora de empresarios y monté mi agencia, monté consultoría y empecé a hacer. Mis clientes eran las multinacionales, de hecho por mucho tiempo, Procter & Gamble, Owens & Illinois, y me vine a Caracas, las tabacaleras, las petroleras cuando empezó el proceso de apertura, ConocoPhillips, Shell. Y si tú tienes ya la escuela de haber trabajado en empresas, te da a ti la posibilidad de entenderlos a ellos cuando ellos piden tus servicios, porque las empresas tienen una cultura como un país.
Si no la vives, por mucho que la estudies, no te la das. Si vas a emprender o vas a emprender en el área de comunicación y sus variantes, publicidad, audiovisual, tecnología, toda la parte digital, pero le vas a dar apoyo a empresas o a organizaciones. Si no las conoces, si no las has vivido, por mucho que lo estudies, no lo vas a poder, no, o sea, entender a quien tú le vas a dar un servicio como proveedor, es entender su mentalidad. Y no es que tú le vayas a imponer un criterio o una campaña, o no, tú tienes que entender primero qué es lo que quieres. Entonces, Claro, no es lo mismo decir yo vengo de ahí también. exacto, o yo entiendo el mundo, cómo piensa Claro. una persona que toma decisiones, ya sea un empresario propietario de una empresa familiar, o una empresa de capital anónimo, un presidente ejecutivo. Si tú no entiendes y no has vivido eso, va a ser difícil avanzar como emprendedor, dependiendo de lo que quieras hacer, hasta dónde quieras llegar. Genial. Tiziana. Sí, coincido plenamente con Xiomara, que si algún estudiante de primeros semestres me lo preguntara, yo le respondería exactamente lo mismo que ha dicho Xiomara, porque el asunto tal cual, cuando nosotros comenzamos, era más sencillo entrar en una empresa grande, eso era el objetivo, esa era la meta, como ella bien lo dice. Y hoy en día vemos que la mayor parte de los estudiantes dicen, yo quiero ser emprendedor. A mí lo que honestamente me preocupa del yo quiero ser emprendedor son las razones, ¿ok? Porque con mucha frecuencia escucho que los jóvenes dicen, yo quiero ser mi propio jefe. Y esa no es una razón para emprender, ¿ok? Esa es una razón para fracasar de manera sistemática con tu dinero, además, ¿ok? Porque el jefe es el cliente, tan sencillo como eso. Y si yo no lo entiendo desde un principio y digo que yo quiero ser emprendedor porque yo quiero ser mi propio jefe, pues ahí empieza el problema. Entonces, y esa es la razón, además, por la que la mortalidad en los nuevos emprendimientos es alta, porque esa es otra cosa que hay que decirle a todos aquellos que quieren, digamos, comenzar de esta manera, que la mortalidad, las posibilidades de fracaso son altas. ¿Cómo las disminuyes? Con lo que está diciendo Xiomara, cuando tú tienes una experiencia, cuando tú además de haber estudiado, tú tienes una experiencia siendo subordinada, trabajando con otras personas, viendo el mundo empresarial desde otra óptica. En cambio, cuando no lo haces de esa forma, pues las posibilidades de fracaso son altas. Y eso hay que decírselo a la gente, porque hoy en día se habla mucho de emprendimiento. Bueno, tenemos inclusive el disparate, porque yo no lo llamo de otra forma, de además de promulgar una ley de emprendimiento. Eso es como promulgar una ley de la felicidad, más o menos lo mismo, ¿ok? El emprendimiento no tiene una ley. El emprendimiento lo que necesita es alguien que haya hecho un estudio, una planificación y que cuente con las herramientas en el país que lo ayuden a no fracasar, que le permitan crecer. No una ley. Una ley, digamos, no es lo que exactamente promueve el emprendimiento. Y eso lo sabes una vez que estás adentro, ¿no? Y lo otro que lamentablemente se asocia hoy en día la palabra emprendimiento con informalidad. Y ese es el segundo gran problema. De acuerdo. La gente dice, yo quiero ser mi propio jefe, pero luego además quiero hacer las cosas de la manera lo más abiertas posible. Ese es el segundo gran problema, porque lo único que te da estabilidad, lo único que te permite eventualmente que tengas éxito, que superes esa barrera terrible de los 5 primeros años, es que tú seas formal. Y cuando eres formal puedes registrar la marca, puedes pedir un crédito, tienes acceso inclusive a poder vender tu producto fuera del país. Si tú no te formalizas, ahí está el problema. Entonces, ¿qué hacemos en Consecomercio? Luchar para que los formales sigan siendo formales y para que los informales se puedan formalizar de manera rápida. Esas, digamos, serían mis dos grandes recomendaciones en este sentido. Genial, muchísimas gracias por eso, Tiziana. Ahora vamos a escuchar a Mariana. Mariana, ¿qué opinas? La verdad es que no estoy para nada en contra de lo que se ha dicho, todo lo contrario, me siento muy afín con las descripciones de ambas. Ahora bien, de cara a tratar de introducir aquí un poquito más de dinámica,
y como saben, mi trayectoria es principalmente no, únicamente del mundo corporativo, tanto en las nacionales como en las multinacionales. No solo creo en ellas, sino que valoro enormemente lo que significa la cultura corporativa. Sí quiero como introducir elementos que son afines al por qué sí ver al entrepreneurship como algo positivo, siempre y cuando se vea de la manera tan formal y tan estructurada como debe ser. Y eso lo referiría principalmente al espíritu innovador y al espíritu de riesgo que posee consigo el emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa o por qué siento yo que estos dos modelos tienen que nutrirse el uno del otro? Tiziana acaba de dar un piso importantísimo con respecto a cómo la estructura y la formalidad y la disciplina, y Xiomara lo hizo desde la perspectiva del conocimiento y la experticia, tienen que ser partes de la formación del individuo y por tanto de la formación profesional que decida tomar o para su desarrollo corporativo o para su desarrollo de emprendimiento. Pero lo que las corporaciones tenemos que aprender a tomar de la visión del emprendimiento es su libertad, es su capacidad de riesgo y es su capacidad de innovación. Me atrevería a decir que allí, en esa libertad de acción, en esa flexibilidad, en esa búsqueda de la innovación, hay un campo que las corporaciones tenemos que empezar a ver mucho más de cerca. El mismo hecho de romper con los procesos, digamos, y las disciplinas que algunas veces nos atan, la burocracia que el mundo corporativo en algunas oportunidades imprime. Entonces, bajo esta visión de todo lo que una parte puede aprender de la otra, les diría que mi mirada al día de hoy y de cara a lo que venimos conversando es que más que si es uno u otro, es el espíritu que tú introduzcas dentro de tu vida de trabajo e inclusive dentro de tu vida, tu estilo de vida. O sea, si tú ves al emprendimiento no como que yo voy a hacer una pequeña startup en donde voy a ser mi propio jefe y lo voy a manejar en las épocas y en las horas que yo quiera, eso no necesariamente es el emprendimiento exitoso. Y si tú ves a la corporación como el sistema riguroso, disciplinado, estructurado, rígido, que no me da cabida, pues tampoco va a ser el más exitoso. Está en la unión de las partes de crecimiento, de desarrollo, de innovación, de proactividad y de cómo entonces tú permites que cada una de tus estándares de vida vaya en función de eso. Si tuviera que dar una recomendación al estudiantado, sería muy similar a lo que las profesoras acaban de decir. Yo trabajaría bajo una base estructurada corporativa, aprendería sobre eso. Y si me siento cómodo en la corporación que estoy, introduciría elementos de emprendimiento dentro de esa corporación. Los invitaría y los retaría a que mejoren y a que sean innovadores y proactivos dentro de sus propias estructuras. Si por lo contrario me siento más afín en el mundo del emprendimiento, pues me llevo lo aprendido y me llevo lo estructurado y me llevo lo formal a ese otro campo. Al final creo que es un tema de dónde te sientas más afín, pero no quiere decir que es menos o más trabajo, ni quiere decir que hay menos o más oportunidad de pensamiento y de desarrollo creativo. Genial, Mariana, muchísimas gracias. Ahora les voy a leer algunas de las preguntas que nos están enviando. Fíjense que estas dos se parecen mucho. Dice, ¿cómo se logra enfrentar el mercado cuando la situación del país es bastante compleja? Y la otra pregunta dice, ¿cómo se conquista una marca en un mercado tan convulsionado como el de Venezuela? A ver. Mariana puede arrancar, que es la Mariana, si quieres marca. comienza tú con este tema, Mariana. con esta respuesta. Bueno, de cara a cómo darle éxito a una marca, las respuestas tienen que ver con tres cosas. Uno, con el entendimiento de la audiencia a la cual siempre te vas a dirigir. Y eso, y creo que los que estamos aquí, desde Andrea, que es nuestra joven del grupo, hasta quienes tenemos más años de trayectoria, eso nunca va a cambiar. Tú tienes que saber a quién vas a conversar, con cuáles son sus intereses, qué es su relevancia y qué puede hacer que su estado de valores sea significativo para tu marca, porque si no tu mensaje va a ser cero relevante. Entonces yo les diría, voltéense a ver qué está pasando con las nuevas generaciones, entiéndanla en su totalidad. El segundo, y eso va a ser así siempre, hay que estar en contexto de sus audiencias.
El segundo elemento tiene que ver claramente con que la marca sea distintiva, competitiva y que además tenga una oferta de valor que sea realmente valiosa entonces para esa audiencia. Y por último, hay una mezcla entre lo que son tecnología y canales. Para nadie es un misterio que en este momento estamos en un desarrollo tecnológico increíble, ni hablemos de lo que viene con el mundo metaverso. Lo que sí es cierto es que también eso permite llegar a un proceso de segmentación interesante. Entonces, la selección de los canales, y por los canales me refiero a los canales omnicanales que puedan existir, son como críticos a la hora de cómo ser exitoso. En el mundo venezolano, les diría que lo que adicional a lo que estamos conversando, es que debe haber una dosis de entendimiento y de sensibilidad emocional muy alta. Nosotros somos una sociedad muy sensible emocionalmente, en donde hemos sufrido unos procesos de abandono muy grandes, de abandono institucional, de abandono corporativo y, por qué no, hasta cierto punto, de abandono de nuestras marcas. Y ni hablemos de los abandonos, entre comillas, de las familiares. Entonces, somos una sociedad que está muy sensible y esa consideración emocional es crítica para el éxito de las marcas y es crítica para estar en contexto para lo que se haga. Espero que esto haya respondido con respecto a la pregunta de cómo trabajar en el mundo, las marcas en el mundo venezolano. No sé cuál era la otra pregunta, perdón, Andrea. Sí, iban muy de la mano. La primera es cómo se logra enfrentar el mercado con esta situación que es bastante compleja en el país, y la segunda era específicamente con una marca, ¿no? Cómo construir o conquistar una marca en el mercado convulsionado de Venezuela. Yo creo que sí lo respondiste, y me quedo sobre todo con la última parte de lo que mencionas en cuanto a que tenemos que entender al venezolano. Yo creo que ahora, ya hablando como consumidor, ¿no? Como cliente, incluso el venezolano está en un momento en el que quiere sentirse entendido, quiere que tú le digas por qué eres útil para esta persona, por qué tú puedes, como marca, como empresa, ayudarlo a que su día a día sea menos complicado. Entonces, si aterrizamos esa realidad o si entendemos al consumidor de esa manera, yo creo que también va a ser muchísimo más fácil que esas comunicaciones vayan por ese lado y que pueda haber una conexión con el cliente o con el consumidor o con la persona que al final va a terminar contratando un servicio o comprando un producto, ¿no? Yo comparto completamente lo que dices. Sí. No sé qué más quieran decir Sí, por acá. Un solo comentario, perdón, Tiziana, adicionalmente. Les diría que el otro punto es cuando mencioné lo de los canales es que se fijen muy bien en cuál es el customer journey, o sea, cuál es el funnel, cuál es el camino que está tomando el consumidor a la hora de la elección de su servicio o su producto. Esa diversidad de canales, esa multiplicidad de posibles puntos de marketing, de contacto, si bien permiten segmentación, también hacen más difícil el alcance. Entonces, asegúrense de conocer muy bien cuál es el customer journey para poder ser exitosos en su proceso. Perdón, Tiziana. No, tranquila. Genial. Yo solo agregaría algo que un poco que para compartir con la audiencia, quizás mi experiencia actual en la presidencia de Concecomercio, que me ha hecho viajar hasta este momento, de los 6 meses que tengo en la presidencia, he visitado 8 estados diferentes del país. Y una de las recomendaciones que yo haría es el hecho que hagamos ese esfuerzo por no pensar o por dejar de pensar que Venezuela es Caracas o que Venezuela es una urbanización de Caracas. Yo creo que cuando nos hablan de Venezuela, esa palabra tiene un número de estados importantes. Yo lo primero que le recomendaría, por ejemplo, a los que están estudiando hoy en día, que traten de acercarse mucho a sus compañeros que no son de Caracas, porque van a empezar a conocer un país de verdad, porque el país no es únicamente esto. Yo debo decir que cada vez que viajo me cargo de energía porque me doy cuenta, primero, que hay mercados absolutamente abandonados, como dice Mariana, e inexplorados en Venezuela, que los tenemos aquí, que están en nuestro propio país, donde no hay que sacar un pasaporte para visitarlos. Entonces, a veces perdemos ese contacto, nos anclamos demasiado en la tecnología y a veces ese contacto cercano, ese visitar, ese ir, es importantísimo, y se los digo además como experiencia real. Yo tengo un negocio que siempre ha tenido sucursales en todo el país, y eso
te crea una conexión con el país real. Lo que nosotros vemos en algunas zonas de Caracas es una pequeña parte, en una burbuja, llámalo como ustedes quieran, pero el país, el resto del país tiene mucho que explorar, tenemos mucho que hacer en el resto del país, y hay gente además que está esperando, y mercados que están esperando ser atendidos. Entonces, yo agregaría también ese componente. La tecnología es importante, pero yo recuerdo cuando hicimos la reforma curricular que siempre existe esa especie de mito, y me remito al área audiovisual, que cuando siempre uno está haciendo renovación curricular, y especialmente los estudiantes cuando entran a la universidad dicen, bueno, es que las cámaras son viejas, los equipos son antiguos, es que en esta escuela no se enseña a manejar equipos, en esta escuela se enseñan contenidos, se enseñan a entender qué es lo que voy a mostrar. El equipo es un apoyo, y entre menos, digamos, importante sea el equipo, estamos creando esa capacidad de hacer mucho con poco, que eso es importantísimo. En el momento que tienes, imagínate dónde llegas. Pero entonces, el objetivo nuestro como escuela es ese acercamiento realmente. Nosotros creamos contenido, no somos una escuela técnica. Nosotros somos una escuela que pretende formar a ese comunicador, saber qué debe preguntar, no la marca del micrófono que va a usar, ¿no? Sí, para incorporar algo más a lo que ellas han explicado muy bien y que es bastante, completa bastante la pregunta, quiero insistir en lo que mencioné cuando arranqué, que es investigar. Investigar además no es solamente hacer encuestas, investigar es, siempre les hablo de saber observar. Nosotros somos comunicadores, no podemos caer en el promedio de la conversación, nosotros tenemos que aprender a ver mucho más allá. Y es aprender a ver el entorno, entender el entorno, entender dónde están los datos, dónde está la información, dónde puedo empezar a tejer para no caer en decisiones por lugares comunes, que es porque a la gente le gusta tal cosa o es porque tal cosa no. Tú no puedes caer en un lugar común porque tú eres un profesional. Si tú vas a apoyar a alguien, tú vas a dar un servicio, ok, entonces ayúdalo a entender que tienes que buscar información, que tienes que entender un entorno, que tienes que hacer una manera mínima de información de un mercado, que no necesariamente es una encuesta en una gran empresa de investigación, sino que tienes herramientas para tomar decisiones basadas en evidencia y no caer simplemente a pegarla porque es que a la gente le gusta tal cosa y caer en lugares comunes. Olvídate los lugares comunes, investiguen. Con eso también disminuyes eso que mencionaba la profe Tiziana de la alta probabilidad de fracaso, ¿no? Si claro, porque tú mitigas riesgo en la medida evidencia, que tienes información. Hoy en día se valora mucho, hoy en día hay que entender, desde el punto de vista ya llevando la mirada a las ciencias sociales global, que estamos viviendo en lo que se llama el paradigma de la complejidad, donde no hay certezas. Hay que aprender a vivir con la incertidumbre. ¿Cómo construir certidumbre en la incertidumbre? Datos. Aprender, o sea, hay que tomarse el tiempo para pensar, para hacerse preguntas inteligentes, preguntas que puedan dar algún margen de información para tomar decisiones. Porque en el mundo de los negocios se toman decisiones. Y las decisiones no se pueden tomar por lugares comunes ni porque la pasión me desborde. Por el contrario, con pasión no se toman decisiones. Genial. Gracias a las tres. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasos debo seguir para destacar en el mercado en ambos casos de trabajar en una empresa o emprender? Yo creo que parte de la pregunta ha sido contestada. Todas han dicho distintas recomendaciones. No sé si quieran agregar algo más como tal de una especie de ABC o estos pasos a seguir para triunfar en ambos casos. Ahorita Xiomara mencionaba la investigación. No sé si se les ocurre algo más que quisieran agregar, Mariana. Yo interpreté la pregunta desde cómo el individuo debe o no debe ver cómo hace para ser exitoso, ¿no? Entonces yo sí creo, y esto también aplica, sea para un emprendimiento, sea para una corporación, o sea para las decisiones, que hoy en día lo que es, digamos, las habilidades que llaman algunas veces soft, que no deberían, son críticas a la hora del éxito, ¿no? Yo los invito a que lean sobre inteligencia emocional, sobre resolución de problemas, aspectos como pensamiento crítico, todo lo que es capacidad de negociación y de conciliación, todo lo que es proactividad. Y mírense que se las estoy mencionando así como si fueran facilitas. Les digo
que después de no sé, no voy a decir cuántos años, porque muchos de ustedes tienen menos de esos años de trabajo, todavía lucho por lograr estos skills. No es fácil ser una persona que logra ese listado, un listado de habilidades de negociación, de conciliación, de encontrar, de resolución de problemas, de ser proactivo, de búsqueda digamos, de verdadero trabajo en equipo, de resiliencia. O sea, hay tantos elementos. Y si me preguntan a mí, ¿lo técnico es crítico? Sí, absolutamente. Pero eso es lo que te da base. Eso es lo que te da base para seguir creciendo. Uno estudia toda la vida, por cierto, y continúa estudiando y continúa estudiando y continúa estudiando. Y eso tiene que ser un camino en términos de aprendizaje continuo. Pero todo lo que tiene que ver con habilidades en desarrollo personal, los invitaría a que lo hicieran, porque inevitablemente se lo van a encontrar en su vida profesional y en su vida personal. Genial, Mariana. Yo creo que también que una forma de destacar es algo que además nos enseña mucho en la universidad, que busca la UCAP, seguramente recordarán el estilo Magis, la búsqueda de la excelencia, y en ese sentido, esa búsqueda de estar al día, ¿no? Que es un poco también de lo que vamos a hablar el día de hoy, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las comunicaciones, criptomonedas, pues criptomonedas, si es el metaverso, ¿no? Y entonces ir adaptando esas novedades o esos avances tecnológicos, esa innovación, a la realidad empresarial o a la realidad corporativa que tiene cada uno en su espacio de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, creo que los jesuitas tienen algo de lo que creo que todos nosotros los comunicadores deberíamos tenerlo como lema, que es aprender a administrar el silencio, ¿no? Porque pareciera que al llamarse esto una escuela de comunicación social, todos tenemos que estar las 24 horas del día hablando y comunicando. Y la verdad que la experiencia, los años te dicen que entre más escuchas, mejor. Y esa administración del silencio a veces es importante, ¿ok? Porque te permite escuchar. Y escuchar además no para responder, sino para entender, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que cuando decimos escuchar, si me preguntan una clave del éxito, bueno, saber escuchar al cliente, o sea, hacerle las preguntas claves, como dice Xiomara. La investigación es observar, es ver qué hace, por qué lo hace, y eso es todo un proceso que te ayuda definitivamente a después poderle vender lo que tú quisieras venderle, darle un buen servicio, que ocurra la recompra. Esos son todos elementos que las nuevas tecnologías te facilitan. Evidentemente, antes para escuchar la voz del cliente tenías que hacer una encuesta. Hoy en día lo tienes en las redes sociales. Eso tiene sus riesgos, por supuesto, pero también tiene unas grandes ventajas. Los canales de televisión antes tenían que hacer investigación con un departamento de 15, 20 personas para saber si un determinado programa estaba o un capítulo de una telenovela estaba teniendo éxito o no. Hoy en día, en las redes sociales ya lo puedes medir. Insisto, eso también tiene sus riesgos y hay que saberlo manejar, pero el tema de aprender a escuchar, yo creo que eso es clave. A veces uno va a una reunión y entonces le piden a uno que hable y uno la verdad que, especialmente en estos viajes que les comento, cuando uno se sienta a hablar con comerciantes de Altagracia de Orituco, de Caicara del Orinoco, que además tienen ideas importantísimas. Yo llego a esas reuniones y yo no quisiera hablar, yo lo que quisiera más bien es escucharlos a ellos y hago mucho énfasis en eso, porque de ese escuchar es que tú entiendes y puedes de alguna manera mitigar lo que decía Mariana hace rato de esa gran angustia que tenemos todos los venezolanos y todo, que además no olvidemos que la pandemia lo que hizo fue ponerle el resaltador a los problemas que ya teníamos, ¿no? No es que es la pandemia, ¿no? La pandemia fue así como un agregado a problemas que ya veníamos teniendo, ¿no? Y nada, pues me preguntan esas claves, bueno, planificar, escuchar y usar, insisto, las tecnologías para escuchar, no solo para hablar. Genial. Xiomara, ¿algo que quieras agregar? Yo creo que ya has dicho lo básico, el componente, las blandas hasta saber escuchar es básico. Genial. Es básico, pero escucharte sobre todo, escucharte tú. O sea, la autocomprensión, o como la quieras llamar, empieza por trabajarte tú, porque si tú no te detienes a pensar sobre ti mismo, y eso implica el ejercicio diario de empezar el día
¿Qué tengo yo que agradecer del día anterior y hacia dónde voy hoy y hacia dónde voy este año? Se lo enseño mucho a los muchachos que ven la lectiva conmigo. O sea, ¿cuál es tu plan? Pero para saber tu plan, tú tienes que escucharte tú. Porque muchas veces, como ella dice, si no aprendemos del silencio, si todo el tiempo tenemos el radio prendido, entonces no nos escuchamos. Y si no nos escuchamos, no podemos empezar por estructurar cuál es el plan que me va a llevar hacia eso que yo, para mi criterio, es éxito, porque lo que es éxito es muy relativo, varía de cada quien. Tal cual. Aquí nos tienen otra pregunta, nos dicen, ¿es la única forma de comprender cómo funciona una corporación, lo que conversábamos de estar dentro de ella, o desde el pensum de la universidad yo puedo hacer ya ese paso? Es decir, desde la teoría y desde lo que recibimos en las aulas podemos de repente saltarnos el paso de la experiencia en una empresa y emprender directamente. ¿Qué opinan? Yo creo que no. Yo creo que la universidad te da unas herramientas, incluso la aproximación, creo yo, más cercana es el estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Cuando tú en una dinámica de una asignatura trabajas el estudio de caso como metodología, eso te acerca en un 80% a qué es lo que está pasando dentro de la corporación. Pero realmente vivirlo en primera persona es diferente, ¿no? Yo creo que es un paso clave. La gente muy exitosa cuando emprende, uno se da cuenta que tienen ese denominador común, que han pasado de alguna forma por ese gran aprendizaje. En algunas carreras más que en otras, ojo. Esto es clave, por ejemplo, en contaduría, por así decirlo, ¿no? Pero claro, en el caso nuestro, el hecho de que las redes sociales y las tecnologías hayan democratizado la propiedad de tener un medio, eso a veces hace que no sea sencillo. Quien quiere fundar un medio de comunicación, ahora lo puede hacer con muchísima más facilidad que hace 30 años, ¿verdad? Claro. Hace 30 años era prácticamente imposible, pero ¿qué es lo complicado hoy? Trabajar en un medio de comunicación grande en Venezuela. O sea, eso es lo complicado hoy, ¿no? Pero siempre te da, eso hay que tratar, si no es un medio de comunicación, cualquier otro tipo de empresa, te da un piso importante, ¿no? La respuesta a la pregunta, 80% puede ser que te logres aproximar, pero hay un 20% de experiencia que yo nunca dejaría de lado. Genial. No sé si la vivencia es importante. Okay. Pero yo siempre pongo el ejemplo y se los comento a los muchachos. Una cosa es cuando ellos hacen los trabajos en las materias, hablo con la concentración corporativa, que es donde más estoy involucrado. Una cosa es que conozcan el caso de cómo se hizo la responsabilidad social en una empresa X, el programa, la fundación o la comunicación interna de otra empresa, que son trabajos prácticos que uno constantemente lo hace. A que tú estés allí, que seas recién egresado o estudiando el último año, como lo digo por experiencia, y en ese momento, en ese caso, el banco esté en momento de crisis, de rumor, porque el banco va a quebrar y tienes una desbandada de empleados en ese momento que todo el mundo sale a la oficina, las agencias en crisis, la gente sacando plata y tú eres relaciones públicas o comunicación corporativa. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que resolver, es tan rápido y tienes que tomar decisiones y además acompañar. Claro, tú eres chamo, estás tu jefe y están los dueños de la empresa. Esa vivencia, ese momento de esa vivencia, no te lo da leerte el libro completo, un manual de crisis. Eso es estando allí, porque es tomar decisiones y implicar las cosas. Y bueno, ese es un caso extremo, pero te pasa en la carrera. Esta es una carrera que bien sea porque eres periodista y estás buscando noticias y estás accediendo a fuentes, estás cercano a las personas que toman decisiones, o los protagonistas de las noticias, políticos, empresarios, tú estás buscando. Y cuando estás del lado de las empresas, bien sea el área mercadeo, y sobre todo el área corporativa, comunicación, relaciones públicas, institucionales, tú siempre estás involucrado con las cabezas de la organización, con los voceros, con los que toman decisiones, con lo que hay que hacer porque mañana nos pueden expropiar, o cómo hacemos porque los empleados quieren armar una huelga, o qué hacer para generar una buena percepción sobre tal cosa, de un producto que estamos teniendo. Entonces, eso te lo das allí. Esa vivencia te la vas a tener como una escuela, tal cual como lo puedes tener en la universidad, pero mucho más enriquecedora. Si me permite, me faltó quizás quien pregunta, dentro de la universidad, disculpen, sí hay una forma de entenderlo, que es el movimiento estudiantil. El que se involucra en
en consejos de escuela, consejo universitario, consejo de facultad y el centro de estudiantes, está haciendo esa vivencia, porque no olviden ustedes que quien está estudiando en la Universidad Católica está estudiando en una empresa que no existe en el mundo, una empresa con más antigüedad que esta y que La todavía esté academia. funcionando, tiene más de 400 años, es una corporación transnacional, multinacional, familiar y global. O sea que quienes están aquí adentro tienen la ventaja de estar en una corporación como no hay ninguna otra en el mundo. Entonces, si tú te involucras en el centro de estudiantes, en el movimiento estudiantil, estás viviendo el manejo de la corporación en primera persona. Entonces, sí hay una manera. Buenísimo. Buenísimo. Mariana, si quieres agregar algo con este tema. No, la verdad es que las profesoras lo dijeron perfectamente. La vivencia, esto es como responsabilidad social. El ser voluntario te cambia la vida. Entonces, cuando tú lo vives, cuando tú vives esas experiencias, es que realmente o quedan muy grabadas en tu vida futura o realmente hacen la diferencia. Eso es como cuando uno, eso aplica a cualquier elemento de la vida. Los fracasos te enseñan tanto, las situaciones críticas o la chiquita te enseña tanto, pero hay que vivirlo para entenderlo. Así es. Aquí también nos preguntan, Mariana, te preguntan directamente cuál libro de inteligencia emocional recomiendas, si ustedes también tienen alguna recomendación en ese sentido. Goleman, a la cabeza. Goleman, sí, yo les respondí lo tipié. Goleman, pero sin duda, además tiene otro directamente relacionado con el workplace que es excelente. Buenísimo. Aquí también nos dicen qué empresas recomiendan para ganar experiencia, si tienen alguna en mente o qué tipo de empresas, sobre todo para quienes hoy están estudiando comunicación. Ars, por supuesto que... Por supuesto. Bueno, adelante. Es correcto que lo diga yo y no Mariana, pero realmente es en estos 60 años que tiene la Escuela de Comunicación, de los cuales yo he vivido más o menos la mitad entre estudiante y profesora, puedo decir que efectivamente ARS sin duda es la de las empresas de nuestras concentraciones, las que más han sido receptivas con los estudiantes en pasantía, mientras yo fui directora, y es algo que me parece importantísimo para quienes nos estén escuchando, hacerle ese público reconocimiento a Ars Publicidad por lo que ha sido para la historia de la Escuela de Comunicación Social como fuente para nuestros pasantes y luego para los empleados y colaboradores de la agencia. Así que coincido mucho con Mariana en eso, y además quiero manifestarle nuestro profundo agradecimiento como parte pues, de la Católica a esa empresa. Pero fíjense bien, tú no aprendes mucho, yo por razones obvias no voy a decir qué empresa es, pero yo trabajé una vez en una empresa que tenía un jefe muy bueno y otro no tanto, ¿no? Y yo siempre les digo a los estudiantes que no importa, porque uno aprende de lo bueno y de lo malo. Cuando tú entras en una empresa donde probablemente tienes algunas cosas negativas, estás aprendiendo lo que luego tú no vas a hacer cuando tú seas emprendedor, ¿ok? Entonces de todas hay que aprender, se aprende de lo bueno y de lo malo, y diría que a veces se aprende más de lo malo, por lo menos esa es mi experiencia. Así es. Yo una cosa que quiero acotar aquí, es que estando en Venezuela, y esto es una gran diferencia, y uno que está monitoreando lo que ocurre en otras partes de América Latina, este tema, ya el hecho que una empresa en Venezuela esté operando es una escuela. ¿Ya? Porque es, de verdad, no es porque es una empresaria aquí, ni porque esté yo tantos años involucrado, es que ser un empresario, hombre o mujer en Venezuela, es ser un héroe. Porque hay que ver lo que fue la reacción en marzo 2020, marzo-abril, cuando arrancó la pandemia, no se sabía que era esto, y lo que hicieron muchas empresas y se han mantenido. Se ha hecho haber pasado todo este tiempo. Entonces, entender eso, entender por la comunicación durante la pandemia se ha convertido en un elemento transversal en toda cualquier organización, que tú vivas la experiencia, no importa cuál es, sea una petrolera, sea una de química, sea una de servicios, sea una de delivery, sea una startup, lo que sea, que esté funcionando en Venezuela, y ver cómo se la están
ingeniando, cómo hacen para mantenerse, cómo están proyectándose a futuro. Eso ya es escuela, entonces no importa. Además, tú tienes que ver, tú ya, si te conoces, si te reflexionas, sabes qué tipo de organización te gustaría estar, o por lo menos vivir la experiencia. Genial. De hecho, Sí, quisiera Mariana. construir sobre ese último comentario de Xiomara. La respuesta, primero, el hecho de que tú existas en Venezuela y estés funcionando, tiene de entrada un aplauso. Pero adicionalmente diría que ese último comentario de Xiomara con respecto a la importancia de lo que tú quieres ser es crítico y tiene que ver con su comentario del plan de trabajo. Entonces, todo tiene que ver con cómo te ves tú a futuro, o por lo menos en tu futuro próximo, y en función de eso hacer un plan de a dónde quieres asistir. En Venezuela tiene el ofrecimiento lo suficientemente robusto y diverso como para que estés en una multinacional de altísima categoría, una gran nacional de primer nivel, una empresa pyme, mediana. O sea, Venezuela te ofrece mucho en ese sentido. Yo creo que está también en cómo uno aprovecha, aprende y le saca experiencia a esas vivencias. Yo debo decir que veo entrar a ARC personas que de verdad tienen un fervor y un deseo de aprendizaje enorme y te hacen preguntas y se sientan contigo y no se complacen nunca y tienen como ese hambre y ese espíritu de conocimiento que lo que hace es como una esponja absorbe todo lo que quiere. Puede ser que permanezcan con nosotros, puede ser que vayan a otros ámbitos, pero también veo gente que simplemente cumple como su proceso y se va y lamento que eso suceda. Yo creo que en donde quiera que uno esté, está en uno él, sentarse con las personas, aprender de ellos, observar mucho y en función de ese desarrollo que tenga futuro. Y gracias, Tiziana, por esas palabras para con la empresa. Genial, Mariana, gracias por eso. Yo creo que podemos ya ir cerrando un poco con las tendencias, que nos cuenten hacia dónde va la comunicación corporativa, hacia dónde va la comunicación empresarial, sobre todo en el caso venezolano, pero también a nivel mundial. Creo que no podemos cerrarnos solo a la localidad, sino entender también qué está pasando en otras partes del mundo nos puede guiar a traer a Venezuela esa innovación u otras realidades que no necesariamente están hoy en nuestro país. Yo creo que la pandemia aceleró mucho eso, que se innovara en muchos aspectos que probablemente nos hubiesen tomado años, y en el caso venezolano pues se aceleraron algunos procesos con este tema, y quisiera saber qué nos tienen o qué tiene preparado el mundo de la comunicación para todos los que nos están viendo. A ver, dejar desde la investigación. Vamos a tratar de resumir. Esto hay que mirarlo de distintas maneras, globalmente y regionalmente. En el mundo de las distintas investigaciones que se han hecho, sobre todo a partir del COVID, hay una nueva realidad, hay unos nuevos desafíos, y entre esos desafíos, entre las mediciones, vuelvo al tema de la empresa privada, porque en la gran crisis de confianza que ha habido en la humanidad a partir de la pandemia, la empresa está mejor posicionada que cualquier tipo de liderazgo político, bueno, la comunidad científica también, pero las empresas no solamente las empresas como institución y como voceros, sino también como referencia para las personas para asirse en momentos de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Los mensajes, todo aquello que las empresas hicieron para conectarse con el trabajador, tratando de entender y de darle un marco de acción de qué estaba pasando en ese momento de tanta incertidumbre, se ha convertido en un gancho. Entonces se hace un reto importante manejar la comunicación empresarial. En el Latin American Communication Monitor, de cara a las otras regiones, esta medición se hace en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica y en Asia. Es interesante ver las diferencias entre América Latina y el mundo desarrollado, porque para Europa y el Norteamérica, lo más importante en comunicación en este momento es construir y mantener la confianza hacia las empresas y todo lo que es la organización. En América Latina, lo más importante, lo que visualizan más importante es encarar el reto de la tecnología, la web digital, y en segunda instancia, darle apoyo, ejercer influencia hacia los directivos de la organización. O sea, lo digital está primero y luego los valores. Fíjense que además en el mundo desarrollado, y esto es un tema, a mí por un lado me inquieta, la ética y la transparencia se convierten en prioridades.
En América Latina, una región donde además de las desigualdades, el tema de la transparencia y la corrupción está allí, no es prioritario en comunicación. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque se nos olvida que para construir reputación hay que tener datos, hay que tener información, hay que generar confianza. Más allá de lo que han dicho, el uso de la tecnología. Está otro elemento allí mucho más importante aún y que no lo estamos viendo, pero que es un desafío global. Importantísimo, gracias. Bueno, yo más bien quisiera referirme a cómo vemos desde el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios ese futuro y en qué están trabajando las empresas del sector, un poco para que de pronto la audiencia vea dónde se ve mejor, dónde sale mejor fotografiado, ¿no? Definitivamente el único sector que tiende a crecer de una manera más rápida que cualquier otro es el del sector servicios, frente al comercio, propiamente a lo que es transacciones de mercancía. Hay un incremento notable en la conducta de los consumidores a tener más experiencia y menos posesiones. Entonces eso ya te marca allí un punto, ya te marca de alguna manera un futuro. La gente prefiere cosas que tengan que ver con la experiencia. Esto se vio interrumpido por la pandemia, pero ¿qué dicen los países que están un poco más adelante de nosotros en la superación de esto como problema? Que esto se va a potenciar, porque además hubo un periodo importante en que las experiencias como tal, muchas de ellas, las que implicaban presencialidad, se vieron de alguna manera suspendidas. Entonces, un punto que hay que tomar en cuenta, que hay que ver como futuro, es el tema justamente de las experiencias y todo lo que eso implica. Entonces, todo lo que dentro de Consecomercio corresponde al sector cultura, entretenimiento, o sea, ahí hay todo un mundo que por supuesto los estudiantes de comunicación social están en el sitio adecuado y apropiado para esto, porque somos generadores de contenido, somos generadores también estamos dentro de la industria del entretenimiento. Entonces aquí hay áreas que son muy interesantes. Definitivamente Venezuela es un mercado muy pequeño al lado de lo que era hace 20 años. El sector comercio en promedio está vendiendo en términos de unidades o tiempo o como lo midan las empresas menos en dinero, porque ya sabemos la complejidad que eso tiene, están vendiendo en Venezuela un promedio del 15% de lo que vendían hace 20 años. ¿Eso qué quiere decir? El mercado venezolano se puso pequeño. Un principio básico, fundamentos de mercadeo, ¿verdad? Si a mí el mercado se me puso pequeño aquí, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Buscarlo afuera. Entonces, tenemos que empezar a pensar en el mercado y en el globo como ese lugar. No, hay que salir mentalmente de Venezuela, hay que pensar qué cosas podemos hacer afuera, porque está demostrado que nosotros tenemos mucha capacidad, tenemos mucho aprendizaje, tenemos mucha creatividad, hay unos valores que tenemos nosotros los venezolanos que son valores muy apreciados afuera. Entonces hay que explotar de alguna manera más eso y pensar no solo en Venezuela, hay que mirar bastante más hacia afuera, porque este mercado, mientras lo reconstruimos, sigue siendo un mercado, siempre lo fue pequeño, imagínense ahora. O sea, ahora es realmente muy pequeño. Entonces, quien quiera de alguna manera ver lejos, ver a mediano y largo plazo, tiene que ver salir de Venezuela. Hay que ver que lo que vayamos a hacer tiene que ser algo que pueda ser exportable. Y tenemos muchas cosas, muchas posibilidades de exportación en Venezuela, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Cuando uno empieza a analizar, se da cuenta que hay muchas empresas venezolanas que están exportando y les está yendo muy bien, porque hay potencial entre productos y entre habilidades, como decía Mariana, esas habilidades blandas, pues es quizás una de las cosas que más explotamos en esta escuela, por lo tanto, creo que el pensum les da todas las herramientas necesarias y como decía siempre el padre Ugalde, ahora falta que les dé la gana. Genial. Gracias por eso, Tiziana. Tenemos que cerrar, pero no quiero hacerlo sin escuchar a Mariana sobre qué se viene, Mariana. ¿Qué información tienes por ahí? Mira, la verdad es que voy a
llevar esta conversación a otro lado para poder ser de valor agregado como finalización. Cuando hablamos de tendencias y hacia dónde vamos, hay dos maneras en que podemos leer esta información. Uno, tiene que ver con hacia dónde se está moviendo el mundo o cuáles son los trends que queremos entender. Yo les recomiendo que lean la información que da Trend Hunter o inclusive la que aporta Pinterest o inclusive algunas veces lo hace Google, en donde ustedes pueden ver muchísimas tendencias mundiales que se levantan principalmente de lo que la programática arroja. ¿Para qué lo pueden ver? Para ver qué de eso les es útil o qué de eso para su negocio actual o para sus futuros negocios o qué de eso puede ser una fuente de información válida para entender comportamientos de la sociedad, ¿sí? Entonces no dejen de leerlo, no dejen de buscarlo. Cuando también hablamos de tendencias y de futuro, pienso, bueno, no podemos dejar de reconocer que la industria de la comunicación, en mi época ucavista, la industria de la publicidad, está pasando un proceso de transición muy, muy importante. Un proceso que va más allá de la evolución tecnológica o de la evolución de la dinámica de los canales, es un proceso de donde terminaremos conformados en la escala de valores del empresario, en donde nosotros vamos a aportar valor. En los años en que yo me inicié en este negocio, la verdad es que estaba muy claro cuál era el rol y el valor que aportaba el mundo de la publicidad y la comunicación. Hoy en día se ha diversificado y ha crecido en una dimensión muy amplia y hay que asegurarse que la evolución que el mundo, la tecnología y el mismo consumidor ha tenido, pues le da entrada también al valor de la comunicación y la publicidad. No podemos permitirnos que el skip ad esté presente para nuestras marcas. Tenemos que entender cómo podemos ser. Entonces, bueno, yo los invito a que también vean un estudio que sacó Deloitte, que habla sobre hacia dónde puede ir o no puede ir el futuro de lo que es la industria de la comunicación. De hecho, ellos hablan de 4 tipologías de tipos de escenarios que pueden tener la comunicación y que creo que son súper interesantes. Hablan del que es de una propuesta transaccional, en donde es una industria que se mueve hacia la programática y hacia la numerología. Hablan de una propuesta creativa y netamente de contenidos, en donde la eficiencia del contenido, la memorabilidad y la relevancia del mismo cobra valor. Hablan posiblemente de un escenario 3 de una industria del entretenimiento, que todos aquellos que estamos todo el tiempo expuestos y velando y entendiendo lo que son los éxitos increíbles que pueden pasar en términos de entretenimientos y masivos de YouTube o ejemplos TikTok, nos están desbordando ese mundo. Y luego está el que es el escenario 4, que han denominado el de las masas fragmentadas, que es la frecuencia y la aparición de las marcas en distintos estados. Entonces, como podrán ver, hay mucha información que leer, hay mucha información que nutrirse. Entonces, desde el punto de vista de lo que quería aportarles, les sugiero que vean esas informaciones y esas investigaciones. Genial. Muchísimas gracias, Mariana. Ya lamentablemente tenemos que cerrar, pero no quiero antes de despedir, pues que nuestras invitadas, por favor, compartan con nosotros esas coordenadas para seguirlas, para ver su trabajo, para ponerse en contacto con ellas. Si pueden decir sus redes sociales, cómo quieren que nuestra audiencia se comunique con ustedes, que estoy segurísima de que todos incluso tienen más preguntas, así que... A ver, me pueden ubicar @xiomara.yamil en Twitter e Instagram y mi página web xiomarayamilzambrano.com. Buenísimo. Y los lunes F de Cámaras Radio a las 4:30. Nos vamos a sintonizar, claro que sí. De momento, Consecomercio. Esa es en las redes sociales. Respondo en este momento como presidenta de la institución. Genial. En Consecomercio en todas las redes sociales. Gracias. Mariana. Sí, lo escribí en las respuestas, pero es Mariana Frías M y Ars piso publicidad. Buenísimo. Recuerden también que pueden seguir a la cuenta de la Escuela de Comunicación Social, @comsocialucap, la cuenta de la universidad, @enlaucap. Allí, además, en la página de YouTube, en el canal de YouTube, van a poder ver la grabación de este encuentro que hoy se está dando completamente en vivo desde el estudio de televisión de la universidad y del departamento audiovisual. Quiero, antes de despedir, además aprovechar también para que sigan por allí a Ararauna, @AraraunaPiso.be,
y www.araraunanews.com. Estamos haciendo un trabajo periodístico importante por allí, así que aprovecho el espacio para compartirlo con ustedes. Igualmente, quédense con nosotros porque este segmento acaba de terminar, pero a las 2 de la tarde vamos a seguir conectados con otro segmento que va a hablar específicamente del mundo audiovisual y de lo que se está haciendo en nuestra escuela. Igualmente las tendencias va a estar a cargo además de la moderación del profesor Alexander Useche, que seguramente también lo conocen, y esto apenas acaba de comenzar, como les dije antes. Gracias por estar allí, gracias por conectarse, gracias de nuevo a todos los que han hecho posible que esto suceda, los que están allá atrás, ustedes no los están viendo, pero nosotros sí, y son un equipazo que ha hecho posible, un aplauso, que hoy estamos el día de hoy conectados a pesar de la distancia, no solamente con nuestra invitada, sino con todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo. Así que gracias por estar con nosotros, para mí fue un placer, y con esto despedimos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Un placer de verdad. Y Saludos. felicitaciones.